comportamiento de las personas en las redes sociales que hemos visto es un asunto que preocupa y bastante. Así que vamos a ver qué va a ocurrir al respecto. 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a cambiar de materia a esta hora de la mañana porque durante esta semana hemos comentado esta información que se ha conocido a partir de datos entregados por la Comisión Ingresa del aumento en el número de morosos del crédito con aval del Estado CAE, una situación que reflotó, por cierto, el debate respecto de una de las propuestas y promesas a nivel electoral del actual gobierno, que era la condonación de este crédito. Un hecho que con el transcurso de los meses se ha ido matizando, pero que sigue estando ahí en el foco de debate. Bueno, para profundizar en este tema, saludamos a esta hora de la mañana al exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, Juanita, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con ganas de conversar con usted respecto de este tema y, por cierto, conocer también su postura en torno a este debate. Preguntarle en primer lugar respecto de qué le parece esta cifra, ¿no?, que conocimos durante esta semana respecto del aumento en la morosidad y qué identifica usted detrás de esto. Bueno, ciertamente que es preocupante el aumento en la morosidad del CAE desde distintos puntos de vista. Uno, porque es evidente que este aumento genera un impacto fuerte en las arcas fiscales, ¿cierto? Y por lo tanto obliga al Estado a incurrir un gasto mayor. 300 millones de dólares es lo que se ha tenido que gastar para cubrir esta morosidad. Pero junto con eso, porque genera mucha inquietud respecto de cuál va a ser, por un lado, el destino de este mecanismo de crédito, porque ciertamente en la medida que la morosidad aumenta se generan distorsiones respecto a la forma en que el sistema opera, y también respecto de la necesidad de tener claridad respecto de la promesa de campaña que hizo el presidente Boric respecto de la condonación universal de los créditos. Yo soy de los que piensa que es imposible no conectar el aumento en la morosidad fuerte que hemos visto con precisamente esa promesa de campaña, porque lo que genera esa promesa, y sobre todo el hecho de que no haya claridad de cómo se va a cumplir, son un conjunto de alteraciones en la cultura de pago de los deudores. Frente a la promesa de condonación, es inevitable pensar que los deudores cambian su cultura e incluso pudiendo pagar, que es lo que está pasando hoy día, dejan de hacerlo esperando que esa condonación llegue. Entonces, creo que es muy importante, a la luz de los datos que hemos conocido, que el gobierno, las autoridades, despejen pronto si se va o no cumplir esa promesa, y de hacerlo, cómo se va a cumplir. En un contexto además en que ciertamente condonar el CAE implica muchísimos recursos y en que además es bastante discutible desde el punto de vista del buen diseño de política pública si es correcto o no una condonación universal o condonarle a ciertos grupos en desmedro de otros, que es una cuestión que no conocemos y que sería bueno que se despejara. Sí, buenos días. Raúl, usted acaba de mencionar justamente el que sería la promesa de campaña la que habría hecho aumentar la morosidad, lo que es factible, pero también hay otros aspectos que uno no puede dejar de considerar. Por ejemplo, hay aumento de la cesantía y eso también implica que muchos profesionales que estudiaron con CAE no están en condiciones de pagar. Había morosidad antes, a lo mejor no de las dimensiones de ahora. Y la pregunta de fondo es, ¿cuál es el sistema entonces que se puede ocupar? ¿Cómo se puede reemplazar un sistema que efectivamente garantice a las personas que quieran acceder a la educación superior, que tengan los méritos para ello y que no tengan el financiamiento y que no les implique quedar endeudados de por vida? Claro. Y sobre eso, Juanito, una cosa que es bien importante. En el caso del CAE, si una persona hoy día no tiene ingresos, puede declararlo y eso le significa una suspensión en la obligación de pagar. Por lo tanto, los que hoy día no están pagando no son personas que no tengan ingresos, porque si no tienen ingresos, basta que lo declaren y su obligación queda suspendida. Quienes hoy día no están pagando son personas que
tienen ingresos, pueden tener otras dificultades, ciertamente, pero tienen ingresos. Y además podrían acogerse a una rebaja en la cuota. El CAE hoy día establece un mecanismo que si tú no tienes ingresos, puedes suspender. Y si tus ingresos son muy bajos, puedes pedir una rebaja de la cuota, de tal manera que no exceda nunca el 10% de los ingresos de la persona. Entonces, existen mecanismos para facilitar. Y frente a tu pregunta, creo que efectivamente lo que hay que hacer es trabajar en perfeccionar esos mecanismos, de tal manera de que se combina adecuadamente la necesidad de contar con un sistema de crédito que permite precisamente que quienes no tienen recursos y tienen méritos puedan acceder a la educación superior sin que eso signifique una dificultad adicional. Y por otro lado, que existan los incentivos para generar una cultura adecuada de cumplimiento de esas obligaciones. Y en esa lógica, por ejemplo, un mecanismo que a mí me parece razonable, que se ha planteado, de hecho hay proyectos de ley en esa línea, ¿cierto?, es que se establezcan mecanismos en que si luego de un conjunto de meses, años, de cuotas, ¿cierto?, que efectivamente se ha pagado, o que incluso si no se tenían recursos, se declaró que no se tenía y se pidieron las rebajas respectivas, la persona demuestra que tuvo una cultura de pago sistemática y pasado un tiempo queda un saldo, ese saldo se podrá condonar. Pero tú combinas entonces la existencia del crédito, la necesidad de tener un mecanismo que permita que la mayor cantidad de gente pueda estudiar, con una cultura de incentivos al buen comportamiento de los pagos. Y por esa vía entonces es una combinación virtuosa. Lo que está pasando hoy día es un poco todo lo contrario, es que los incentivos son más bien a no cumplir, porque da la sensación, por la falta de claridad en las promesas, que incluso el que no cumple se podría haber beneficiado. Y creo que eso es un error porque significa distorsionar la lógica del crédito, distorsionar la lógica del deber de cumplimiento y encarecer artificialmente un sistema que bien pensado y bien diseñado es muy efectivo. Uh-huh. Raúl, ¿se hace necesaria una reflexión respecto de el propósito, por decirlo de alguna forma, de nuestro sistema de educación superior? Porque para quienes venimos, por ejemplo, de una familia donde ni mi padre ni nuestra madre pudo acceder a este nivel, ¿no?, a la educación superior, había mucha importancia y mucho énfasis de que, por ejemplo, nosotros pudiésemos acceder a ella, a la universidad, etcétera, etcétera. Era como el fin último. Pero efectivamente en las últimas décadas hemos visto que esa promesa que había detrás, ¿no?, de la educación superior, de un porvenir, de un mejor pasar o de escalar dentro de la sociedad, para muchos no se cumple. Y precisamente pasa que finalmente una inversión por acceder a la educación superior y después esa inversión no reditúa, finalmente no se cumple la promesa y a lo mejor el camino pudo haber sido otro. Es necesario hacer una reflexión en ese sentido respecto de, por ejemplo, a lo mejor carreras que son innecesariamente largas, no enfocar tanto todo en la universidad. ¿Cómo ve usted eso? Claro, bueno, por supuesto que siempre hay que estar reflexionando y revisando las políticas en todo ámbito y la educación superior no es una excepción. Ahora, hay cosas que son interesantes. Chile efectivamente ha alcanzado una alta masividad de la educación superior, lo que es una cuestión virtuosa, porque obviamente antes nosotros teníamos un sistema de educación superior que era más bien de élite, ¿cierto? Accedían un grupo muy pequeño, en los 80 no más de 200.000 personas accedían a la educación superior, hoy día más de 1.200.000 personas lo hacen, tenemos tasas de cobertura muy altas y esa tasa de cobertura sigue teniendo un premio salarial alto, es decir, la diferencia entre el que estudia en la educación superior y el que no lo hace, para el que estudia sigue siendo ventajoso. Tenemos el premio salarial más alto de todos los países de la OECD, del orden de 2,5. Y eso es interesante, es importante no perderlo de vista. Y la empleabilidad del sistema de educación superior sigue siendo en Chile alto. De hecho, forma parte de los factores relevantes que se miden en la acreditación de las instituciones. Ahora, dicho todo eso, obviamente que existen elementos que debiesen ir moviéndose. Acortar las carreras, generar mayor innovación, ¿cierto?, mayor flexibilidad. Y tenemos ahí temas regulatorios que son complejos. Nosotros tenemos un sistema de acreditación que es obligatorio, que tiene cosas muy positivas, porque da una señal de calidad para las personas que toman decisiones, pero al ser obligatorio es también muy rígido. Y eso inhibe la innovación de las casas de estudio. Muchas universidades quieren a veces
modificar sus planes, hacerlos más flexibles, hacerlos más cortos incluso, pero chocan con las restricciones regulatorias. Sería interesante reflexionar en torno a esas restricciones y ver cómo desde el sistema de acreditación se fomenta la innovación, se fomenta como tú bien decías, a lo mejor en algunos casos, habrá que revisar cuáles, bajar la cantidad de años y seguir fomentando el mundo técnico profesional, que en Chile tiene es alto. La mitad de los alumnos de educación superior en Chile acceden al mundo técnico. Eso es una cifra relevante y eso también es interesante porque son carreras más cortas, que tienen muchas veces una empleabilidad mucho más rápida y que amplían también oportunidades. Son todos elementos que yo comparto que hay que estar siempre discutiendo y conversando en el ámbito público. Sí, justamente acaba de mencionar un punto y a propósito del, por ejemplo, acortamiento de las carreras, se ha mencionado, se ha discutido durante muchos años, pero no se ha hecho absolutamente nada que vaya en ese sentido y que lo facilite. Le pongo un solo ejemplo que tiene que ver con la administración pública. Cuando nosotros vemos que las normas dentro de la administración pública exigen para ciertos cargos carreras con un mínimo, por ejemplo, de 10 semestres, eso deja automáticamente fuera a cualquier universidad que pretenda acortar, por ejemplo, sus carreras. Eso se han negado sistemáticamente a modificarlo. Y estoy pensando en la administración pública que emplea a una cantidad significativa de profesionales. Y así como ese, hay otro tipo de normativas legales que hacen difícil que las universidades, usted mencionaba, por ejemplo, el sistema de acreditación, para quienes llevamos muchos años en el mundo académico, efectivamente el sistema de acreditación se ha distorsionado. A estas alturas no sé realmente si cumple con algunos de los objetivos iniciales. Entonces, ¿cuándo se van a impulsar modificaciones en ese sentido? Bueno, efectivamente, lo que usted plantea de exigencias de carreras con cierta duración para acceder a asignaciones de título o a ciertas ventajas en el mundo público es una realidad. Se han hecho esfuerzos por modificarlo. Yo mismo hice una serie de esfuerzos para poder bajarlo en su momento cuando estaba en cargos de autoridad y lamentablemente empiezas a chocar con ciertas defensas corporativas de grupos de interés, que es una cuestión muy compleja. Cada vez que se quieren hacer cambios en la forma en que la contratación pública se materializa, empiezas a chocar con ciertos grupos de interés, grupos de presión que se oponen a esos cambios. Creo que en este caso es interesante porque se empiezan a generar debates más amplios y eso permite romper esas barreras o esas capturas de grupos de interés y por tanto llegar a mejores soluciones. Son cuestiones que hay que poner arriba de la mesa. Pero es importante poner el punto un poco en el tono en que lo estamos conversando acá, de que es una combinación de lo importante que es tener un buen sistema de educación superior, tener claridad de las oportunidades que un sistema de educación superior ofrece y bajo esa lógica generar los cambios adecuados para darle sostenibilidad a ese sistema y que a través del mismo las personas accedan a mejores oportunidades. A veces se tiende a llevar el debate a una cosa más bien binaria, como que hubiese que moverlo todo en direcciones totalmente opuestas. Yo creo que eso sería un error. La discusión del crédito va por ahí, por ejemplo. Hay quienes han planteado, y de alguna forma la promesa de campaña iba en esa línea, que hay que eliminar los sistemas de crédito. Bueno, es inviable eliminar los sistemas de crédito. Entonces la conversación tiene que ir en torno a cómo los mejoramos para que no sea una carga difícil de llevar. El tema de las carreras pasa exactamente lo mismo. Las universidades les cuesta mucho tomar decisiones más innovadoras porque tienen restricciones regulatorias fuertes. Y en ese sentido, el debate debe estar entonces no en si existen o no existen ciertas carreras, sino más bien en cómo hacemos que las universidades, los institutos profesionales puedan efectivamente innovar para que la educación siga cumpliendo esa promesa, ¿cierto?, de ser un camino, un vehículo que permite llegar a mejores oportunidades. Estamos conversando con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa. Raúl, otro tema, y aprovechando que está acá con nosotros, que ha generado bastante debate durante estos últimos días y que tiene que ver con educación, son las declaraciones que dio hace muy poquito la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, respecto de la selección o el fin de la selección en los establecimientos de educación público. Consideró ella que efectivamente
finalmente a lo mejor han sido más los perjuicios que los beneficios que se han creado a partir de este cambio en la norma. Si bien hay especialistas que sostienen que el problema de los colegios públicos y en particular los emblemáticos va más allá de solamente el fin de la selección, pero en particular respecto de esto que también se ha surgido durante las últimas jornadas, ¿qué visión tiene usted? Sí, bueno, obviamente que la educación pública tiene, yo comparto, hay muchos factores que influyen y respecto a los cuales hay que trabajar para recuperar la educación pública y mejorarla, pero específicamente el tema de la selección, yo creo muy interesante las declaraciones de la alcaldesa Delfín, porque van mostrando que hay un consenso cada vez mayor en la necesidad de revisar esa restricción que se instaló y que a mi juicio fue un error. Fue un error porque se llevó adelante una prohibición a la selección académica sin haber considerado toda la evidencia disponible y sin haber tenido claridad de los efectos que esa prohibición iba a tener. Y hoy día estamos viendo los efectos y hay un consenso mucho más amplio en volver a revisar esa evidencia. Solo para poner algunos datos. Si uno mira los países de la OECD, cerca del 38% de los alumnos de la educación pública en la OCDE estudian en colegios donde fueron seleccionados por vía académica y un 22% adicional en colegios públicos que tuvieron algún mecanismo de selección. En algún minuto, ustedes recordarán, se instaló que Chile era prácticamente el único país del mundo que seleccionaba por razones académicas. Y eso no es así, ciertamente. Los establecimientos emblemáticos, antes de esta reforma, se decía que solo recibían alumnos de mayores recursos. La composición de los liceos emblemáticos era del orden de un 70% de los alumnos o de sus familias venían de hogares donde se ganaba menos de 550.000 pesos. Entonces, la evidencia muestra que eran establecimientos que efectivamente, sobre la base de un proyecto educativo de excelencia, de mecanismos adicionales como la selección, permitían que precisamente jóvenes más vulnerables, gracias a su esfuerzo, pudiesen acceder a mejores oportunidades, considerando además que son establecimientos que agregaban valor. Hay muchos estudios que muestran que más allá de la selección, esos establecimientos agregan valor en términos de aprendizaje. Eso se ha ido perdiendo y creo que es importante recuperarlo. Y creo sobre todo, creo que esto es lo más importante, que se genera una posición de consenso para reabrir un debate sobre la base de la evidencia. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes del CAE o la educación superior, lo importante que es debatir con datos, debatir con evidencia. Hoy día se puede hacer y creo que no debiésemos dejar pasar esa oportunidad. Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, académico de la Universidad Andrés Bello. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nos reencontramos el lunes.